¿Qué tal, gente de la nueva generación? El corte de corriente en los carros que son de push button, que obviamente no son de llave tal cual, que tienes que presionar un botón para que el carro arranque. El corte más seguro hasta ahorita es en la bomba de gasolina. No se te ocurra cortar ignición, cortar marcha, porque la computadora va a identificarlo como una falla, porque estás interrumpiendo una secuencia. Te van a prender testigos, el carro ya no va a arrancar, si es que no ya te ha sucedido eso, y por eso a lo mejor estás viendo este video. Plataformas gratuitas que te brinden esa información, dónde encontrar el cable, de qué color es, con carros del año, páginas, plataformas, aplicaciones gratuitas que te den esa información tan actual, no las hay. Y dudo mucho que las haya, porque es información muy concreta, muy específica, refiriéndose al corte de corriente que tenemos que hacer en un carro para que se apague, sin que te prendan testigos, sin que te presenten algún otro problema. Espero equivocarme y que sí la haya en un futuro. La aplicación que siempre está bien actualizada, pero que obviamente es de paga, es la aplicación DirectWire. No sé cómo se pronuncia, pero aquí les va a estar apareciendo. Que de hecho ni siquiera tiene un costo tal cual, o sea que tú tengas que pagar 10,000, 20,000, 30,000, 10,000 dólares, no lo sé, no tiene un precio como tal, sino que se maneja por consumo. Tú tienes que consumir, me parece que es de Viper o de Direct Electronics, pero no estoy muy seguro. Tienes que tener un consumo, creo que como de 2,000 dólares, para que te den un usuario para esa aplicación. Que aquí hay entonces de dos formas. Una es, digamos, que hacerlo como que a la antigua, ir buscando cuál es el arnés que entra a la bomba de gasolina, ir quitando los asientos, ir revisando uno por uno. Digamos que tomarse la paciencia para poder encontrarlo. Que para eso desde un principio tienes que avisarle a tu cliente que te vas a tardar más tiempo. Que te dé 1 o 2 días para poder buscarlo con calma, que no haya ninguna falla. Obviamente explicándole todo esto para que entienda que su carro es más delicado. No podemos tratarlo como carros antiguos, por decirlo de alguna forma, que son por llave. Sí hay que tratarlos con mucha delicadeza. Entonces, sí explicarle al cliente que nos vamos a tardar más tiempo por esas razones y para que el corte se haga bien, para que funcione y para que no provoque ningún problema en el carro. Es cosa de que te dediques con tiempo a estar buscando el cable, buscar en los paneles, buscar en la parte de atrás. Yo hice un video que más o menos te puede ayudar a encontrar ese cable, por aquí te va a estar apareciendo la tarjetita. Hay muchos carros que al abrir la puerta, sin haber abierto el switch, sin nada de eso, inmediatamente mandan un pulso a la bomba de gasolina para cargarse y para que el carro esté listo para encenderse. Son muchos puntos que a lo mejor te pueden ayudar. Sí se puede encontrar, pero necesitas de mucha paciencia y mucha determinación, ir checando cable por cable con mucho cuidado para poder encontrarlo. La otra que te puede ayudar es unirte a grupos de Facebook, grupos de instaladores de alarmas, de GPS, de cortes. Hay muchos grupos en los que te puedes unir y apoyarte con otros instaladores que a lo mejor ya les haya tocado un carro que a ti es la primera vez que te ha tocado. A mí me ha ayudado mucho eso, porque sí hay algunos grupos en los que sí hay mucho apoyo, sí hay respuestas, sí hay información, incluso algunos en los que ya tienen alguna base de datos en fotos, solamente escritos, donde puedes más o menos apoyarte. Y quería hablar de este tema porque es el futuro para muchos de nosotros. Me explico. En partes como Estados Unidos o partes del primer mundo ya hay carros eléctricos, hay carros que el estéreo o el volumen se maneja por medio de hologramas, por medio de gestos, muchas cosas que a lo mejor para países del tercer o segundo mundo no nos ha llegado, pero que tarde o temprano ya nos está comenzando a llegar. Aquí, por ejemplo, en México aún no hay tantos carros, me atrevería a decirlo, que no hay tantos carros que tengan ese sistema, o aún los que lo tienen aún son un poquito sencillos. No abundan tanto los carros de lujo o que son así extremadamente complicados como en otras partes. A mí, por ejemplo, no me ha llegado un carro eléctrico y no tengo casi idea de cómo tratarlo. Digamos que es como que preparándonos para no quedarnos atrás, que en sí de alguna forma, como ya lo había dicho, para países del tercer mundo, obviamente en tecnología vamos bastante atrasados, pero sí o sí va a llegar. Entonces, para mentalizarnos o ir conociendo ese sistema y saber más o menos dónde apoyarnos. Así es que espero que estas ideas te hayan ayudado, de verdad que te hayan aportado algo. Igual si tienes alguna información de más que nos pueda ayudar, puedes dejarla por aquí abajo en los comentarios. Pues esperamos que este video les haya ayudado. Ya saben, como siempre, dudas, preguntas, pueden dejármela aquí abajo en los comentarios. Y pues eso es todo. Los esperamos en el próximo video.